es un líder, se considera un líder, una persona de quien muchos copian, quienes dirigen figuras señeras, figuras sobresalientes, que de alguna manera influyen. Líder o líderes o guías espirituales ya se sale de lo común, porque no vinimos a hablar del líder político, ni del social, ni siquiera del familiar. Vamos a concentrarnos en los guías espirituales, en los líderes espirituales, que es lo que más o menos nos queda bien a nosotros. No me gusta mucho la palabra líder, porque líder viene de lead, y lead es lucha. El líder estamos como líderes espirituales llamados a ejercer influencia positiva no solo en nuestra familia, sino en la sociedad. Porque muchas veces a muchos de ustedes que son pastores les ha ocurrido de gente que usted cree que nunca lo ha visto y le sale con cosas que usted dice, pero esta persona me está dando seguimiento. Y no solo que le está dando seguimiento, sino que usted te está influyendo sin proponérselo tal vez. Usted te está influyendo en esa persona. Entonces, a eso somos llamados, a ejercer influencia, pero no cualquier influencia. Yo pienso que el líder político ejerce un tipo de influencia. El líder social ejerce otro tipo de influencia. El líder educativo, el maestro, el decano de la universidad ejerce otro tipo, muy diferente, muy positivo, muy transformador. Ahora bien, ¿cuál es la calidad de nuestra influencia? La fuerza de nuestra influencia es proporcional al peso de nuestra moral. De acuerdo a mi calidad moral, será la fuerza de mi influencia sobre las generaciones o sobre la gente que me rodea. Por ejemplo, ¿cómo nos ve la gente? ¿O cuál es la imagen que proyectamos o queremos proyectar? ¿Cómo la gente me está mirando? A veces la diferencia es diametral de lo que yo quiero proyectar y lo que la gente está recibiendo. A veces yo creo que la gente me está mirando de una manera y de alguna forma descubrimos que la gente está llevándose otro mensaje, no el que yo quiero o no el que yo creo. Entonces, ¿cómo nos ve la gente? Eso es importante que yo sepa. Si la gente me está mirando como un líder espiritual, a lo que fui llamado, o me está mirando como un líder social, o como un líder político, o como un líder común y corriente. ¿Cómo la gente, qué mensaje se lleva la gente de mí? La gente se va a llevar de mí la imagen que yo proyecto, no la que yo creo, la que yo proyecto. Porque es probable que yo crea que están recibiendo un mensaje positivo, pero cuando yo me analizo, descubro que los integrantes, la composición de mi mensaje no se compadece con lo que yo creo, y la gente está recibiendo lo que yo proyecto, no lo que yo creo. Hay algunos ejemplos que vamos a tocar aquí en la historia bíblica, solamente una pincelada, porque de ellos tenemos que aprender algunas cosas, errores y aciertos, porque esa es una de las grandes ventajas y bendiciones de la Biblia. La Biblia no solamente revela las luces, sino también las sombras. Y ahí aparecen los errores de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios.
y las bendiciones y la grandeza de los hombres y mujeres de Dios. O sea, la Biblia es honesta. El primer caso que tenemos es el de Moisés. Moisés es un líder. El líder que saca a una nación esclavizada y la lleva camino de la libertad. Un estratega militar, un estratega político, un estadista, organizador del Estado y de la sociedad judía. Organizó a los esclavos que estaban diseminados y los preparó para una larga y fructífera batalla. Moisés fue legislador, el legislador número 1 en la historia de la humanidad. Ahora, Moisés proyectó ese mensaje a la gente. Según lo que leemos en la historia, Moisés fue respetado y fue obedecido. Porque no cualquiera sale de Egipto para meterse al desierto si no cree en ese líder. Y Moisés lo logró. Y Moisés se presentó ante el faraón en representación de su pueblo y nadie lo cuestionó. Entonces había una calidad de Moisés. Y la primera calidad que yo veo en Moisés, porque así lo distingue la Biblia, es una calidad o cualidad que hoy está en desuso. La Biblia distingue a Moisés como manso. 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 Y dijo Cristo, bienaventurados los mansos. Y yo me pregunto, ¿soy yo manso? Manso es el que no pelea, el que no arrebata, el que no exige, el que no se defiende, el que no regatea, el que no reclama. Manso. Cualquiera no es manso. Cualquiera no es manso. Yo le pido al Señor que me ayude a ser como Moisés, a ser manso. No podemos pelear con nadie salido. Si yo hubiera votado la tercera, si yo me hubiera equivocado, ¿cuál hubiera sido el testimonio que se lleva ese hombre, del hombre que él está escuchando predicar? Entonces hay que ser manso. Coseché eso ahí. El segundo hombre, Elí. Elí se caracteriza por su descuido espiritual. El gran sacerdote Elí. Falta de visión. Es un líder. Moisés fue un líder manso. Y aquí tenemos a Elí, que es otro líder, con su característica. La Biblia lo distingue por su descuido espiritual, por su falta de visión. No fue capaz de influir en sus hijos y su casa, y sus hijos eran inmorales y ladrones. Hermanos, los hijos del sumo sacerdote, los hijos del pastor, los hijos del obispo, inmorales y ladrones. ¿Qué le parece? ¿Cuál es la cara del obispo o del sacerdote con hijos de ese tipo? ¿Por qué dice la Biblia, o por qué decimos que eran ladrones e inmorales los hijos del sacerdote? Dice en los versículos 3:13 y 2:12 del primer libro de Samuel: porque sus hijos han blasfemado contra Dios y Él no se lo ha estorbado. Esa es una acusación de parte de Dios. Le dijo Dios a Samuel, está en el libro de Samuel: sus hijos han blasfemado contra Dios y Él no ha hecho nada para estorbarlo.
Pongámonos nosotros en el lugar de Elí. Han blasfemado sus hijos, han hecho actos inmorales sus hijos. Cuando uno tiene hijos a mayor de edad, adulto, ya uno no tiene control sobre ellos. ¿Será que Dios quiere que yo me meta en la vida de mis hijos casados? No, yo no creo que Dios exija tanto. Está hablando de personas que están bajo mi tutela. Está hablando de crianza, de educación en el hogar. Yo creo que eso es lo que Dios le está reclamando a él. Porque el árbol que crece torcido, nadie lo embellece. Entonces, a lo mejor se refirió a que crecieron torcidos y él no lo estorbó. Y dice el versículo 12, eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Si unos jóvenes son impíos y no tienen conocimiento de Jehová, y su papá antes de ellos nacer se casó y se ingresó al ministerio, ¿de quién es la culpa? Ese es un líder que hay que cuestionar. El Señor lo descartó por eso, pero era un líder que no ejerció su liderazgo correctamente desde el punto de vista espiritual. Es un líder que no podemos copiar. Y el tercer caso está el líder Samuel. Guió al pueblo, se dio a respetar del rey y del pueblo, y al final desafió a que lo enrostraran con respecto a su comportamiento, su moral, durante su ejercicio ministerial. Entonces, Samuel se mantuvo de cara al público, bregando con los reyes, con el gobierno y con el pueblo. Ministró la palabra a Saúl, a David, a todo el que aparecía de ahí para abajo. Medió entre circunstancias apremiantes, entre discusiones, entre transacciones del pueblo, porque la gente respetaba a Samuel. O sea, la influencia de Samuel ponía a temblar la comunidad. Recuerden el caso cuando él fue al lugar donde estaba David, que su papá no lo contó porque era el último. Recuerden el caso cuando se perdió la oveja y llega Samuel al pueblo y el pueblo entero sabía que Samuel estaba ahí y era el comentario: está el profeta de Dios aquí. La gente estaba asustada. El profeta está aquí. Porque es que su presencia, la influencia, el peso moral del hombre de Dios ponía a temblar a los que tenían mala conducta. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero hay lugares que usted llega, el pastor llega y dice: cállense que llegó el pastor. Están hablando cosas sandeces, mala palabra, o bebiendo, y cuando llega un pastor dice: cállense o cambien de forma porque llegó el pastor o la pastora. Esa es la influencia espiritual del líder sobre esa comunidad. Y eso puede pasar en cada pueblo, porque en todos los pueblos que hay pastores, usted puede llegar al bar y la gente, lo más probable es que pare la música, porque se imaginan que algo grande está pasando, que el pastor llegó ahí. Es el peso espiritual. Aleluya. Oh, bendito el nombre de Jesús. Es el peso espiritual que Dios nos ha dado, hermano. Es la gracia de Dios. Eso no es de nosotros, es don de Dios. A veces la gente le dice a uno, va a saludarlo y le dice: se me engranojan los pelos.
Sé que a muchos de ustedes les ha pasado. Y ellos se sienten reprendidos ante la presencia del siervo o la sierva de Dios. Es el peso espiritual del hombre de Dios. Entonces, Samuel tenía esa característica. Su presencia trastornaba, como debe trastornar a los planes del diablo. La presencia de Samuel trastornaba los planes del diablo. Dice, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos 2 al 4. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con ustedes y yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta el día de hoy. Aquí estoy, a testiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguno, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os los restituiré. Hermano, piense, está delante del pueblo, 30 años trabajando en el pueblo. Cualquiera en 30, 40 años bregando con gente se equivoca. Cualquiera comete un error. Y Samuel se para frente al pueblo. Aquí estoy, estos son mis hijos. Aquí están mis hijos. Aquí está el rey. Si en este tiempo que yo he estado frente a ustedes he pecado en algo, he engañado a alguien, le he mentido a alguien, he recibido prebendas, corrupción es eso, he recibido cohecho para no ver el pecado del otro, levante la mano. Aleluya. Bienaventurados sois vosotros cuando hablen todo mal de ustedes, mintiendo. Sí, porque puede aparecer un charlatán. Puede aparecer un charlatán, un hijo del diablo, que se inventa cualquier cosa, como se inventaron de Jesús. Lo he visto 1000 noches bajo una borrachera a Jesús. Pero Samuel hizo esa hazaña. Lo que quiere decir que la calidad moral del profeta Samuel era incuestionable. Ahora bien, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Hay un concepto muy exclusivo de la sociedad cristiana que se encuentra en el Nuevo Testamento y lo dirige el apóstol Pablo. 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vamos a hablar un poquito de esto, hermano. Lo que se espera del líder, del ministro, del líder espiritual. Lo primero que dice Pablo aquí es: así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo. ¿Quién es que nos va a tener por servidores de Cristo? Yo, los hombres. O sea, no es mi mujer, no es mi familia la que tiene que salir a la calle, aunque también debe hacerlo, a limpiar mi testimonio. Es el pueblo. Que los hombres, que el mundo, que la sociedad me tenga por servidor de Cristo. Dese un aplauso y
lo que quería, un poquito más de lo que quería decir el apóstol Pablo. Cuando dice servidor. Servidor viene de una palabrita griega que es uperete. Uperete era el subservidor. El servidor y el subservidor eran remeros. Ustedes saben que en ese tiempo no había motor eléctrico, ni había combustión, era a mano que los barcos caminaban. No solo las yolas, los barcos eran a remo. Pero no un remero ni dos, es una cuadrilla de remeros que estaban en la barriga del barco, allá abajo. Y ellos iban dándole a los remos para que caminara el barco. Entonces el servidor era un ayudante.